Ya, entonces lo que habíamos hecho en la anterior clase ha sido lo de lo que es el avance en la parte de separadores, ¿no? Hemos hecho la parte de separadores. Hemos hecho la parte de separadores y hemos quedado en el destilador, ¿no? Hemos visto diferentes casos de destiladores, como es destilación multicomponente, que ya hemos visto en este caso, ¿no? Y también hemos visto casos de condensadores, ¿no? El condensador total, el condensador parcial y el condensador de tipo full reflux, donde básicamente todo el líquido vuelve como reflujo y sale solamente en estado vapor, ¿sí? Y habíamos visto diferentes usos en cada caso y recomendaciones en cómo usar cada punto, ¿no? Principalmente también habíamos visto un método para poder trabajar la destilación multicomponente sin tener valores aproximados, directamente para simular, o sea, sin tener un diseño previo. Y también lo que hemos hecho es ver en qué casos es bueno, ¿no? Usar el condensador parcial, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Condensador parcial recomendado cuando se tienen componentes muy volátiles en la alimentación. Ahora, lo que vamos a hacer hoy día es terminar esta parte de unas opciones del destilador y ver lo que son otros separadores más, ¿sí? Ahora aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que habíamos visto solamente ha sido qué opciones, conexión, ¿sí? Y especificaciones. El monitor básicamente es un resumen de todo lo que se tiene, ¿sí? Un resumen de todo lo que se tiene. Fíjense, tengo aquí un gráfico que puede ser temperatura, presión, flujos, ¿no? Y también las especificaciones activadas en el monitor. Tengo las especificaciones, el sumario de especificaciones, que es donde íbamos activando y desactivando nosotros. Sube enfriamiento, y que en este punto se puede designar subenfriamiento al condensador, ¿no? Ustedes saben que generalmente lo que se hace o lo que hace por defecto el programa es considerar los puntos de saturación, ¿no? Puntos de burbuja y puntos de rocío para el diseño, o sea, para calcular las temperaturas. Y en este caso se puede configurar bueno, se puede configurar el condensador para tener enfriamiento, ¿vale? Se puede configurar el condensador para tener enfriamiento. Si se dan cuenta, esta opción no necesita estar activada para estar en verde y en el condensador parcial, el enfriamiento se puede dar tranquilamente sin necesidad de esa opción, ¿ya? Porque aquí, digamos, tengo un condensador parcial y básicamente esta corriente puede salir por debajo de su punto de saturación. La cuestión es que aquí tengo una corriente de vapor y líquido, ¿no? Una mezcla, ¿no? Así que esta opción, digamos, podríamos tomarla en cuenta tanto como sí, tanto como no, ¿sí? Unas cuantas notas que podemos añadir al destilador, ¿no? Este destilador ha sido simulado de tal forma u otra cosa. En parámetros, aquí esta parte es bastante buena, porque en parámetros lo que yo tengo es, eh, primeramente, en la pestaña principal tengo los perfiles, ¿no? Perfiles de presión, de temperatura y de flujos, de líquido y de vapor. Tengo el gráfico, bueno, tengo perdón, los flow bases, y aquí también tengo el gráfico de presión versus la posición del plato, ¿sí? Ahora, aquí hay algo, esta parte es bastante buena si ustedes van a hacer destilación fraccionada, ¿sí? Y en este caso, digamos, lo que pueden hacer, eh, si bien en algunas veces este método podría decirse que falla, pero si ustedes quieren hacer destilación fraccionada, es decir, sacaron aquí una corriente lateral por aquí, ¿no? Una corriente lateral por aquí. Lo que pueden hacer en este punto es trabajar con los perfiles de temperatura más que todo y los estimados, las composiciones estimadas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Eh, Voy a ir a este destilador, voy a ir a los parámetros, este es el multicomponente, y fíjense aquí tengo etano, propano, butano, ¿no? Y pentano.
Y lo que yo puedo hacer es, puedo sacar una corriente lateral, por ejemplo, que tenga una composición determinada. Por ejemplo, mi corriente lateral lo voy a sacar del plato 8 y esta corriente va a tener 0,38, 0,24 y 0,36, ¿no? Es decir, esta composición la voy a tener. Y cuando saco una corriente lateral, tengo que poner una nueva especificación, ¿ya? Es decir, si voy a sacar aquí, por ejemplo, una corriente lateral, que es aquí donde estamos, aquí, por ejemplo, voy a tener una nueva lateral. Una buena forma de hacer simular con esta corriente lateral es primeramente viendo eh, de dónde yo quiero que salga, ¿no? Ojo, para hacer esto tiene que ser simular con dos corrientes primero. Y por ejemplo, yo quiero que esa corriente lateral tenga esta composición de aquí. Y si yo quiero que tenga esta composición, tiene que salir del plato 7. Por tanto, lo que voy a hacer es poner en el plato 7 y voy a poner la temperatura. ¿Cuál es la temperatura del plato 7? -16. Esa sería una buena forma de hacerlo. Si es que no tienen los flujos, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es esto, quiero que salga del plato 7. Y como hemos puesto una nueva corriente, hay que poner una nueva especificación. Que en este caso yo me fijo la temperatura. Y voy a poner la temperatura del plato 7 va a ser -16. Y ese, digamos, esa es una buena aproximación. Sí es verdad que este método no siempre trabaja de la mejor forma. ¿A qué me refiero? No siempre le van a atinar a la primera, a veces este -16, digamos, puede ser solamente un aproximado, ¿ya? Pero sí es verdad que, fíjense, en muchos casos ya funciona. Yo tengo mi corriente lateral con la composición que he elegido, ¿no? Esta es la composición que yo quería que salga. Entonces, esa es una buena forma de usar los perfiles de temperatura y de composición. Al menos esa es una de las formas en las que yo más lo uso, porque a veces lo que se hace, ¿no? En muchos casos se tiene dos destiladores para poder purificar el producto, pero a veces para optimizar, ¿no? Ha habido un proyecto que hemos hecho de dimetil y usaba dos destiladores, pero para optimizar lo que se ha hecho es trabajar solamente con un destilador con corrientes laterales. Entonces lo que se ha hecho es ver qué composición se quisiera y ya se obtenía tranquilamente en un solo destilador nuestros productos. Obviamente esto es mucho mejor si tienen más etapas, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tengo 20, 40, 30 etapas, lo que va a pasar es que voy a tener en el perfil más puntos aquí, en los perfiles de composición y en los perfiles de temperatura, ¿ya? Estoy explicando detalladamente esto porque van a ver que cuando en el absorbedor técnicamente igual aparecen los mismos gráficos, ¿sí? Obviamente sí se puede configurar algunas cosas de forma diferente, ¿ya? Entonces eso es algo bueno. A ver, voy a buscar ese proyecto. Aquí tenía algunos libros de petroquímica. Estos libros creo que les he enviado en un drive, ¿no? Para que puedan ver. Ahí está esta carpeta. Voy a buscar a ver dónde estás, dimetiléter. DME. A ver. Vamos a ver. Diseño casos de destilador, casos de estudio. Creo que este es. Sí, eso es para mostrar un ejemplo, digamos, un caso en el que pueden trabajar, ¿no? De esa forma. Quiero ver si este era el que tenía un destilador. Porque este proyecto originalmente tenía dos destiladores y se ha configurado para que solamente sea un destilador. No, no es este. Voy a tratar de enviarle todos los proyectos que tengo para que ustedes lo tengan. Así como ejemplos, ¿no? Porque hay algunos, digamos, que son basados en algunas licencias. Hay otros que son basados en algunas descripciones de procesos específicas, ¿no? Esto, por ejemplo. Legalmente, el proceso de dimetil en varias licencias se está trabajando con dos destiladores. Un destilador que elimina, bueno, no elimina, sino que saca como producto el dimetil y otro destilador que purifica el metanol y el agua. Entonces, en este caso, para optimizar, lo que se ha hecho es aumentar el número de platos aquí a 30, ¿sí?
Es decir, ambos tenían 10 platos, 10 y 10. ¿Ya? Vamos a buscar si está por aquí el original. Y se aumenta el número de platos, se ha tomado los perfiles y se ha visto qué composición es la mejor, digamos, o la que podríamos usar. Guay. No, este es el mismo. Creo que no la tengo ese o ya, o no lo he guardado, directamente le he guardado que hemos cambiado. Pero básicamente es lo que les decía, ¿no? Ustedes ven perfiles de temperatura más que todo. Obviamente, aquí la presión a veces, bueno, no es que a veces, realmente debería haber una caída de presión hasta abajo. O sea, la presión de abajo debería ser mayor. Pero han visto que en las conexiones siempre ponemos la presión igual. Van a ver que cuando se hace Dynamics, tiene que poner una caída de presión, ¿ya? Pero lo que les decía, ¿no? Eso es bueno para sacar corrientes laterales y poder sacar una composición que queremos. En este caso, esta composición era de metanol para recircular, ¿no? Así que eso es el uso que le pueden dar a sacar corrientes laterales y ustedes han visto cuál es la buena forma, bueno, cuál es una buena forma de poder configurarlo, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿qué más tenemos con respecto a la torre de destilación? Eficiencias, podemos configurar la eficiencia según la etapa, ¿no? Obviamente eso cambia los resultados, ¿no? La eficiencia ya va a depender, digamos, qué eficiencia tengan ustedes. Si es que han calculado manualmente, si es que tienen por definido la eficiencia de la etapa, ¿no? ¿A qué me refiero? En algunos casos se calcula la eficiencia de Murphy, ¿no? Para las etapas y esa eficiencia se cambia, se puede cambiar por platos, digamos, y obviamente cambia los resultados. O podemos cambiar aquí de toditos en uno, ¿sí? Voy a poner a Solver y esta es una parte bien importante, ¿ya? Para no solamente para esta torre de destilación, para la torre de absorción igual. ¿Por qué? En esta parte de Solver tengo una opción bastante interesante, que es primero esta de Toolkit Check, ¿ya? Esa opción, voy a abrir el chat mientras tanto. Esa opción, ¿qué es lo que hace? Si yo por algún motivo tengo una torre de destilación que no está corriendo porque reconoce dos fases, ocurre eso, ¿no? Ocurre a veces que, por ejemplo, estoy trabajando con agua y en uno de los casos reconoce una fase acuosa más y una fase líquida, ¿sí? Líquida y aparte la fase vapor que se tiene. Entonces, ahí sale error en la torre, ¿sí? En ese caso, digamos, lo que a veces, bueno, lo que te podría recomendar usar el programa, o mejor dicho, es trabajar con esta torre de destilación en tres fases. Líquido pesado, líquido ligero y vapor, digamos, ¿no? Como ese separado trifásico. Pero si ustedes, digamos, quisieran trabajar con esta torre sin necesidad de usar esta, que es un poquito más complicado, o un poquito más largo de hacer, mejor dicho, sin necesidad de usar esta, lo que se puede hacer directamente es este toolkit check, poner a no. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que no solamente va a trabajar en dos fases, sino que va a trabajar en tres fases y puede correr con eso el programa, ¿ya? Creo que con el problema que vamos a hacer, bueno, la simulación de absorción que vamos a hacer, vamos a cambiar esto. Pero esta es una buena opción si es que ustedes, digamos, tienen un error aquí y el error justamente que les sale. Se detectó dos fases de líquidos en el condensador, digamos. Dice. Es decir, a esta temperatura, digamos, bueno, esta es muy baja, a esta temperatura, digamos, o 20, digamos, se reconoció una fase acuosa y una fase orgánica. Entonces, el destilador no quiere dar. Pero si ustedes saben que el proceso es, o sea, el proceso es así, digamos, con las dos fases, pueden usar el destilador trifásico, pueden separar tres fases antes de entrar al destilador o lo que pueden hacer es técnicamente two liquids check es cambiarlo a no para que el destilador trabaje con las tres fases, vapor, líquido pesado y líquido ligero, ¿vale? Entonces, eso es algo bueno, es algo bueno. Y una de las mejores opciones también aquí es el solver, ¿sí? ¿Y por qué son las mejores opciones? Porque con el solver se puede configurar la operación, ¿ya? La operación del destilador. ¿A qué me refiero? Si yo quiero usar un destilador reactivo, no voy a usar este solver. Tengo que usar este solver que es el Sparse, ¿sí?
Tengo aquí también Newton Raphson y Modify. Generalmente el de HiSys, este HiSys, digo, perdón, este HiSym, que viene por defecto de HiSys es bastante bueno, ¿ya? El de Newton Raphson lo he probado unas cuantas veces, solo que tardaba un poquito. Sí, tardaba un poquito, pero era bastante bueno igual. Así que este es bastante útil. El que sí también, el que sí, digamos, se usaba parte de este en más veces, ya sin contar los demás, es el de Sparse. ¿Ya por qué? Porque trabaja con destilación reactiva, absorción reactiva. Es, ya ahorita vamos a hacer un problema donde vamos a usar este y bastante útil en ese caso. Si yo quiero poner reacciones, no me va a permitir a no ser que cambie este solver. ¿Vale? Eso es algo. Ya para la opción dinámica, aquí tenemos esta opción. Dynamic Estimate Integrator es para Dynamics puntualmente. Para el modelamiento dinámico, ¿no? Tengo aquí para verificar dos, tres fases, o sea, para verificar dos o tres fases, fíjense aquí, me dice check, detected, o sea, en este caso es como configurar esto, pero por etapas, ¿sí? Puede que en alguna etapa se presente dos fases de líquidos y en otra no, entonces así digamos solamente configuro una etapa. Y por último, para cambiar el paquete de fluidos. El paquete de fluidos de cada etapa se puede cambiar, aunque lo más recomendable es cambiar el paquete de fluidos de toda la torre de destilación, ¿no? Si yo voy a trabajar en un proceso diferente, digamos, en un proceso en el cual aquí tenga unas condiciones que operan mejor con un paquete de fluidos y luego paso a este destilador que opera mejor con otro paquete de fluidos, lo cambiamos con el cúter, que lo vamos a usar ya cuando usemos manipuladores, y con este vamos a ir a otro paquete de fluidos, ¿sí? Entonces, para ese caso, digamos, es configuración. Todos esos en parámetros, si se dan cuenta, este ya es una destilación, digo, un modelo de destilador riguroso, ¿vale? Voy a terminar de explicar todos estos puntos, bueno, la mayoría al menos, y después de eso vamos a ir al absorbedor, ¿ya? En este punto, una vez que hemos visto toda la parte de parámetros, que espero que se haya entendido, si tienen alguna pregunta, pregunten en el chat nomás, ¿vale? Voy a ir a la parte de Side Ops. ¿Qué tengo en Side Ops? Side Ops es para configurar laterales, ¿sí? O, bueno, unidades operacionales laterales. ¿A qué me refiero? Tengo un, una columna de stripping lateral, un rectificador lateral, pump around, ¿no? Bypass, draws. Esto principalmente se usa en procesos petroquímicos más que todo. Ahora es verdad que hay algunos procesos que tienen, pero generalmente procesos petroquímicos que involucran de refinación y demás, ¿ya? Hay una clase que es más adelante que vamos a ver lo que es destilación atmosférica, ¿sí? Y en ese punto, digamos, se usa lados laterales en el cual, digamos, eh, a la torre de destilación están conectados otros equipos o los cuales entra también, inclusive entra vapor y demás para poder nosotros separar de mejor forma, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿dónde puedo ver eso? Eso se ve en este desarrollo, ¿ya? Solamente lo voy a poner, obviamente se puede introducir todos estos, ¿sí? Pero van a ver, para configurar es largo, ¿sí? Por eso digamos esto va a ser una clase aparte, porque para configurar es un poquito largo. Lo voy a apretar a añadir solamente para que vean cómo se empieza a configurar. Fíjense, estoy añadiendo un stripper lateral. Aquí entra de una torre, digo, perdón, entra de una etapa y vuelve a otra etapa, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a configurar esto y lo instala, y os voy a decir, por ejemplo, que retorne a la etapa 2 y la etapa 6. Y lo voy a poner, instalar, ¿sí? Y lo que hago es empezar a configurar, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí el número de etapas y demás. Así que esto es un poquito más largo que lo vamos a ver un poco más adelante. Y si se dan cuenta, aquí no está convergiendo hasta que yo configure todo esto de buena forma, ¿sí? Y qué es lo que también que pasa. Al añadir esto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que poner otras especificaciones. Fíjense,
Aquí me salen otras especificaciones del lado lateral. Side Stripper SS1 dice. Y fíjense cuántas tengo que poner. Automáticamente se han marcado cuántas. Antes había 3. Ahora tengo que poner 2 más. Temperaturas. Aquí podría poner alguna temperatura que yo tendría que estimarla, tendría que configurarla, ¿sí? Aquí, tranquilamente, si añado esto, lado lateral, ¿no? Ya está instalado. La cuestión son las especificaciones, ¿no? Las especificaciones que necesitamos añadir. Así que esto se complica un poquito más. Y ustedes dirán, ¿cómo lo puedo ver cómo trabaja? Esta es una opción que pueden verlo, pero yo les recomiendo que usen esta opción solamente cuando usen o cuando estén simulando o modelando destilación o una torre de destilación. En procesos largos no lo usen porque esto a veces le da un poco de problemas al programa. Problemas me refiero a lo cuelga un poco, ¿ya? Voy a ponerlo solamente y van a ver aquí. Fíjense, es lo que les decía. Este desarrollo de la columna que he puesto en esa opción, ¿qué es lo que me ha botado? Me ha botado cómo funciona la columna con su lado lateral más. Aquí tengo su condensador y tengo así su rebote. Obviamente ahorita no está simulando. Fíjense, y aquí tengo este que corresponde aquí al, a la columna de stripping lateral. Entonces, esto ya, digamos, yo que vamos a hacer uno de estos, pero les recomiendo si vamos a hacer esto, o sea, si hacen esto, o si van a esta opción de desarrollo de la columna, vayan solamente cuando no sea un proceso largo, ¿ya? Porque esto a mí, al menos a mí me ha traído bastantes problemas en cuanto, digamos, yo quería configurar algunas cuestiones en cuanto a un proceso largo y después salía al proceso ya no quería singular, ¿sí? Para volver a esto, este es como un diagrama de flujo interno, ¿sí? Voy a poner cualquier opción y voy a poner Find Information. ¿Y por qué? Van a ver qué es lo que pasa. Aquí se vuelve main, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos visto diagramas de flujos internos? Las corrientes de afuera se volvían main y las corrientes de adentro no tenían ninguna designatura. Ese quizás es el problema porque al poner dos corrientes, el programa un poco se vuelve lento. O mejor dicho, dos como diagramas de flujo. Ya, entonces eso solamente quería hacerlo para mostrarles, ¿vale? Para mostrarles. Lo voy a hacer ahorita y fíjense, no solamente ha cambiado las especificaciones, fíjense cómo se ha vuelto la parte inicial. Antes era así normal, conexiones, todo más amigable, digamos, a lo que hemos visto. Pero cuando yo pongo lados laterales, fíjense que es cómo se vuelve. Diferente, ¿no? Diferente se ve. Las conexiones son diferentes. Entonces, aquí ya, digamos, es algo que es un poquito, bueno, ya tomaría un poco más trabajo simular este tipo de columnas. ¿Vale? Lo voy a cerrar y vamos a seguir haciendo la clase de separadores. Con el absorbedor se puede configurar también eso. Con columnas, en sí eso se puede configurar desde el principio. Y en sí lo que vamos a hacer en esa clase va a ser configurar desde el principio. Ahora, después que hemos visto, estábamos viendo todo esto. Le vamos a con la corriente lateral ya. Eso vamos a ver. Este hemos visto, side ops, ¿no? Han visto que se puede hacer todo con side ops. Vamos a la parte internas, ¿ya? Internas es una herramienta muy buena, pero no siempre nos ayuda de la mejor forma, ¿ya? La parte de internas, ¿qué es lo que hace? En sí lo que hacemos es configurar el funcionamiento interno de la torre, más que todo hablando, digamos, de algunas dimensiones y demás. En este punto se puede poner si puede poner el empaque, el tipo de plato que va a ser, ¿ya? Lo bueno de esto es que si la torre, digamos, bueno, no siempre podemos hacerlo de forma rápida. ¿A qué me refiero? Van a ver, esta parte de internas, voy a poner add new. ¿Qué es lo que hace add new? Es añadir
¿ya? ¿Cómo decirlo? Una especificación de cómo trabaja internamente la torre, ¿no? Fíjense aquí dice, el tipo de trabajo interno es triad, que se refiere a por etapas, ¿no? Sí, pues a una destilación de platos. Triad sería la traducción por etapas. Y lo puedo configurar a empaque, package, ¿no? Esto sería más para todos de absorción, que tienen la misma opción. El tipo o el tipo de empaque, ¿no? Fíjense aquí, una, un plato tipo de burbujeo, bubble cup, y diferentes tipos. Y también puedo configurar el espaciado de la torre y el diámetro. Automáticamente se configuran algunas cosas, ¿sí? Y puedo ver aquí, ¿no? Especificaciones ya del funcionamiento interno de la torre de destilación. Puedo cambiar también algunas cuestiones. Tengo aquí algunos resultados, ¿sí? Fíjense aquí, el sumario. Principalmente lo que se cambia es en esta parte de geometría. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, si se dan cuenta, está súper bueno. ¿Saben cuál es lo malo? Lo malo es que muchas veces la parte de internas calcula con algunos errores, ¿ya? ¿A qué se refiere? Es que estos datos, por ejemplo, que nos ha dado por defecto, no son los mejores, así que hay que ir cambiando. Igual que algunas opciones de aquí, el número de pasos, digo, número de pasos y demás, por ejemplo, y también aquí las configuraciones de los platos y demás, o las dimensiones me refiero, no son las mejores. Entonces tenemos que ir cambiando manualmente hasta que esto esté bien, ¿sí? Esa es esa parte un poquito mala, porque lo que hace el programa es analizar la parte hidráulica, el funcionamiento hidráulico, ¿ya? Del flujo, digamos. Y por ejemplo, aquí dice, ¿no? View Hydraulic Plots. Y en este punto lo que hace el programa es, o sea, analizar con las dimensiones cómo se está comportando el flujo de líquido, el flujo de vapor, ¿no? ¿Sí? Y usted, aquí está, ¿no? Stage, vapor, líquido. Aquí tenemos algunos anuncios de los errores, que son toditos estos puntualmente. Y aquí tenemos un gráfico del flujo de vapor, flujo de líquido, donde tenemos su funcionamiento hidráulico y tenemos los errores principalmente que ocurren en la parte superior. ¿Vale? Entonces, este es el problema de internos. No siempre funciona directamente, ¿sí? Ahora ustedes dirán, yo solamente he puesto añadir nuevo. Claro, no he configurado nada. Algunos valores se han venido por defecto. Lo que más debería funcionar es AutoSection. AutoSection lo que hace es dimensionar automáticamente la zona digo, el destilador en dos zonas. Bueno, a ver, voy a poner AutoSection. Y fíjense qué es lo que hace. Lo que hace el programa es hallar los diámetros, el espaciado, que esto generalmente muchas veces repite un valor. Y fíjense, para la parte de abajo, de la etapa 5 a la etapa 10, este diámetro es el que calcula para que sea, bueno, ese es el diámetro que calcula según el funcionamiento hidráulico. Y para la parte de arriba, calcula este diámetro. Obviamente ustedes no van a poner dos diámetros a la torre, ¿no? Si no, van a trabajar con lo más grande, ¿no? Y este es lo que ha hecho el programa, ha hecho un dimensionamiento, ¿ya? No siempre funciona de la mejor manera, ¿sí? No siempre funciona de la mejor manera. Obviamente, aquí, digamos, quizás el flujo de abajo sea muy pequeño en comparación con el flujo de arriba, por eso, digamos, está saliendo estas diferencias y por tanto, aquí tenemos unos cuantos errores, ¿sí? Obviamente, para la simulación no hay problema, sigue simulando, sigue verde, pero para el dimensionamiento ya habría que hacer de otra forma el dimensionamiento y no dejar que el programa haga, ¿sí? Si aquí le sale verde todo súper, perfecto, digamos. Con eso ya tienen sus dimensiones de su torre de destilación. Y si ustedes quieren exportarlo, aquí tenemos, ¿no? Fíjense, reportes. Y puede exportar, generar un reporte, ¿no? Y aquí me dice, ¿qué quiero que contenga el reporte? Parámetros de diseño, resultados por etapas, perfiles, ¿no? Y genera el reporte en PDF.
Y lo que voy a hacer es, lo voy a poner en mi, ¿dónde estás? Aquí estás. Genera un reporte PDF de la torre de destilación, su funcionamiento hidráulico y demás. Bastante útil, bastante útil. Entonces, quizás esto no lo usen para procesos en sí, porque quizás tienen otros métodos de dimensionamiento, ¿no? Hay varios métodos de dimensionamiento de las torres. Solamente para el número de etapas hay varios métodos, ¿no? Por ejemplo, en Mercator hay el número, hay la ecuación del número de etapas mínimas y luego se usa la eficiencia. Hay el método Fengse, si no me equivoco, se llama. Entonces, todo eso ya va a depender, digamos, si lo quieren hacer manualmente o en la computadora, ¿no? Y para el diámetro, obviamente, ya también hay para otros métodos. El Ocontojo tiene algunas ecuaciones con respecto al flujo de vapor y flujo de líquido. O hay algunos métodos rápidos para hacerlo. Uf, ¿por qué está tan lento? A ver, mientras... Ahí está. Eso es. Y aquí tenemos, ¿no? Fíjense. 36, 35 páginas, 36 de puro funcionamiento de la torre de destilación. Resultados de flujos, los gráficos hidráulicos. Muy buenos si ustedes están haciendo un proyecto que solo involucre destilación, ¿no? Muy bueno, porque estos gráficos, digamos, son bastante bueno para analizar. ¿Vale? Y eso no solamente se hace con esta columna, se hace con la columna de absorción igual. ¿Ya? Se hace con la columna de absorción igual. Así que esta parte de internas es bastante buena, pero han visto que no siempre funciona como queremos porque a veces funciona con errores. Y saben que aquí se ve rojo, ese no. Ese, digamos, si todavía no se viera esto, digamos, ahí, digamos, como que denota que hay un error. Aquí, si no tiene nada de internas, esto no tiene nada de internas, no pasa nada. Está normal, digamos. Pero aquí ya te dice que está rojo. Si está azulito, azulito así, puro azul, es que está funcionando. Y está bien, ¿vale? Así que quizás ahí ya va a depender de uno, cada uno cómo lo quiere usar, ¿no? Y si lo quieren configurar esto o que hacer que funcione, ya saben, geometría. La geometría de cómo está funcionando y demás, ¿vale? Entonces, no sé si estamos bien hasta ahí, si se tiene alguna pregunta. Si todo está bien para continuar. Yo sé que estoy hablando mucho de este punto, pero estoy hablando de este punto porque varias torres que vamos, bueno, que técnicamente funcionan igual en esta parte del modelo riguroso, tienen lo mismo, ¿sí? Vamos a rating. En rating, si se dan cuenta, aquí en rating no tiene básicamente mucho. Ya, yo puedo configurar esto y esto. No es lo mismo que calcule el diámetro por internas que por rating, ¿ya? A veces por rating vienen algunos valores por defecto, ¿vale? Si es verdad que el rating en la parte de Bessels, por ejemplo, algunas cuestiones se tienen que configurar para Dynamics, ¿ya? En Worksheet tenemos todas las conexiones, propiedades, composiciones de cada conexión, especificaciones. Igual que en los demás equipos, en Performance tenemos los perfiles, ¿no? Los perfiles y demás que podemos ver gráficos igual. Temperatura versus posición de, bueno, temperatura versus etapa. Presión que en este caso va a ser un gráfico lineal porque no hemos puesto una diferente presión o una caída de presión por etapa. Flujos, ¿no? Vapor y líquido. Esto básicamente hay en todas las unidades operacionales, gráficos de funcionamiento. El condensador y el reboiler, ya saben los resultados de flujo, reflux flow rate, outlet flow rate, ¿no? Y flujos de calor. Y por último, internal results. Los resultados que yo he hecho aquí, tenemos aquí, internal results. Si no hubiera puesto eso, no tendría aquí nada. ¿Vale?
Entonces, todo eso, digamos, es lo que es performance, son puros resultados. Ustedes saben que performance siempre tiene resultados de todas las unidades operacionales. En la parte de flowsheet, lo que tengo es, digamos, cómo está configurado en el flowsheet, cómo está funcionando, ¿no? Fíjense aquí cómo trabaja, presión en entalpía, diferentes formas de que puedo configurar. Esto quizás no lo usemos mucho, a no ser que tengamos esto usemos. Lo que hemos visto hace ratos, ¿no? El desarrollo de la columna interior. Ahí sí, digamos, sí es bastante útil cambiar y seleccionar buenos, ¿no? Algunas variables que se pueden añadir para la parte de las conexiones, más que todo con el diagrama. Corrientes internas, por eso les decía que esto mucho depende de cómo está funcionando la torre en su desarrollo individual, ¿no? Lo que hemos visto hace ratos, ¿no? Cuando ha aparecido con su columna de stripping lateral, ¿no? Mapping y lock. Lock para bloquear, ¿no? El funcionamiento. Y en este caso mapping, digamos, si yo tuviera un subflow sheet interno, ¿a qué me refiero? Cuando yo introduzco esto, me bota el desarrollo de la columna, ¿no? Y aquí me dice, ¿no? Subflow sheet. Entonces, eso es más que todo para un desarrollo y una simulación, modelamiento solamente de una columna de esta dimensión bien detallada. Reacciones, vamos a verlo en el absorbedor. Aquí igual podemos introducir reacciones, no hay problema, solo que van a ver que voy a poner nuevo. Voy a poner, aquí no tengo reacciones todavía creadas, ¿sí? Pero antes de introducir la reacción tengo que poner este método, cambiar a sparse, ¿sí? Porque si lo cambio a otro, fíjense, bueno, primeramente no tengo la vamos a poner aquí, este 1 hasta el 10. Nada porque no hay reacción. Y si hubiera reacción y no lo cambio esto, no funcionaría tampoco. Y la parte de Dynamics, básicamente, es un modelamiento aparte, ¿no? Modelamiento del funcionamiento de la torre de destilación de forma dinámica. Fíjense, aquí tengo para los vessels que tengo que poner sus dimensiones. ¿Vale? Esto lo vamos a ver después. Entonces, han visto que todo eso se puede hacer con una torre de destilación. ¿Y por qué yo énfasis a todo eso? Porque todos estos equipos hasta este punto se parecen. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Bueno, menos el componente splitter. Un absorbedor, que ahorita lo vamos a hacer. Un absorbedor con reflujo, un absorbedor con reboiler, una columna de destilación en 3 fases, ya que se tiene que configurar de otra forma. Todas esas columnas hasta este punto tienen básicamente estas mismas opciones. ¿Vale? Ya cuando estemos viendo esto, lo que es columna de refinación, una shortcut, o por ejemplo, aquí tenemos la columna, mira, fíjense aquí esta columna que involucra una columna con 3 stripping laterales. ¿Lo voy a introducir? Fíjense, tiene lo mismo. Pero, ¿qué hemos visto que cambia? Cambia esto, ¿no? Fíjense, aquí tengo para diésel, residuo o gas, aguas de residuo, nafta. Esto ya es un poquito diferente. Por eso puntualmente esto lo vamos a ver ya cuando terminemos de ver reacciones y demás. ¿Sí? Porque esto ya es básicamente una simulación de esto es una clase. Una clase así, para entender bien. ¿Sí? Así que, a ver, lo voy a guardar esto. Bueno, sí lo voy a guardar. Y voy a abrir otro archivo para hacer el absorbedor. ¿Sí? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta ahí, si está todo bien, todo tranquilo. Entonces, si está todo bien,
Si es que se ha entendido, espero que sí, o con el video de repetición por lo menos se entienda. Vamos a ir al absorbedor, que creo que son los más usados, ¿no? Un destilador, un absorbedor. Voy a ver otro así. Hablando de procesos, ya obviamente ustedes dirán, una destilación extractiva, claro, solo introducimos el lateralmente, bueno, introducimos por una corriente lateral el, el solvente, ¿no? Para una destilación extractiva. Entonces, eso es hablar de procesos. En la simulación, el modelamiento del equipo es el mismo, ya es el mismo. Voy a cerrar. A ver, por ejemplo, vamos a abrir uno de aquí. Voy a buscar un momento uno, ya voy a poner pausa a la grabación. Es solamente especificando, ¿no? Los parámetros necesarios, ¿no? Y lo que les iba diciendo, ¿no? Una torre de destilación extractiva va a ser lo mismo que una torre de destilación, solo con un solvente. Y luego va a tener su recuperación de solvente. Después de eso ya no hay mucha diferencia en sí con el modelamiento. Así que eso, digamos, ustedes ya tienen que verlo más que todo en procesos, ¿sí? Vamos a ver esa parte de diseño de procesos. Si bien lo estamos viendo poco a poco, ahorita estamos concentrados en el modelamiento del programa. Diseño de procesos, también tenemos que enfocarnos en eso. Ya. Entonces vamos a hacer lo que es destilación, digo, perdón, absorción. Y en cuanto hablamos de absorción, ya vamos a hacer esto de absorción y vamos a hacer un pequeño descanso para luego hacer otros separadores. Eh, ya tenemos que ver algunos casos específicos, ¿no? El que quiero hacer es principalmente la absorción reactiva, ya, que ese quiero hacer. Y bueno, otro caso más podemos hacer. Justamente aquí tenía un documento. ¿Dónde estás? Eh, a ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Vamos a buscar. Este es un diagrama un poquito, ya no muy detallado. Obviamente el proceso de ácido sulfúrico con un diagrama de flujo ya sería más detallado. Pero en este caso se puede ver, digamos, algunas cuantas eh, opciones, por así decirlo. Bueno, no opciones, sino que algunos cuantos detalles. Por ejemplo, en la producción de ácido sulfúrico a partir de azufre tenemos una etapa de combustión, separación del azufre líquido, porque obviamente eh, tenemos el azufre esto no es combustión, esto es fusión. Bueno, estamos aquí. Esto es a partir del azufre líquido, sí, es a partir del azufre líquido. Aquí tenemos una alimentación de azufre líquido. Es que tengo otro proceso que es a partir de azufre sólido. Eso creo que les he mostrado en la anterior clase. Una de las primeras clases les he mostrado. Sí, creo que les he mostrado en las anteriores clases que es a partir de azufre sólido. En este caso es a partir de azufre líquido. Ya no vamos a hacer todo el proceso hoy día. Vamos a hacer la próxima clase. Igual junto con otros procesos. El azufre líquido ya pasa a una combustión donde se produce SO2. Obviamente después de la combustión no se tiene 100% de rendimiento en la combustión, así que va a haber una cantidad de azufre que se va a separar como líquido y aquí vamos a pasar con el SO2. El SO2 se va a oxidar a SO3 mediante una reacción de equilibrio, aquí me dice, y obviamente su oxidación es con oxígeno, con aire, y luego pasamos a una etapa de enfriamiento para ir a la absorción reactiva, ¿no? El SO3 va a reaccionar con el agua para formar ácido sulfúrico, ¿sí? En otras palabras, ese proceso que tendría. Ush, estaba buscando Word. Quería anotar Word.
¿No? Tenemos tres reacciones ahí. El azufre se oxida. Y produce dos. Luego este CO2 en una reacción de equilibrio con el aire igual obviamente se va a oxidar. El primero es combustión, ¿no? Este CO2 va a producir SO3. Y por último, que en la parte que vamos a hacer es el ácido sulfúrico en la destilación reactiva. El SO3 con el agua produce ácido sulfúrico. Entonces serían las reacciones del proceso. ¿Ya? Voy a introducir componentes, no voy a hacer todo el proceso, solamente voy a hacer desde esta parte. Ya voy a hacer esta reacción para tener una corriente que tenga SO2 y SO3 y aire, obviamente toda la corriente, y luego el destilador. ¿Sí? Ese es un caso de estudio que vamos a hacerlo rápido. Entonces lo que voy a hacer es añadir, vamos a poner SO2, SO3, ¿ya? Agua, ácido sulfúrico, y vamos a poner oxígeno y nitrógeno, ¿no? Todos los componentes. Es como si voy a hacer el proceso directamente partiendo de SO2, ¿vale? El paquete de fluidos, en este caso voy a seleccionar un paquete de fluidos no basándome en la ecuación de estado, o sea, en una ecuación de estado, más que todo basándome en los coeficientes. Ya ustedes saben, hemos visto los paquetes de fluidos, hay basados en la ecuación de estado, basados en los coeficientes de actividad, hay otras que son correlaciones, ¿no? Y algunas combinaciones. Podemos usar este que es el NRTL, el extendido por el general. Vamos a ver los coeficientes binarios. En este caso, hay bastantes que están en vacíos. El programa los va a hacer cero. Van a ver que les dice mismo el programa. Y vamos a crear reacciones, ¿ya? Algo importante. Para hacer absorción, destilación reactiva, hay que crear reacciones que sean de equilibrio, ¿ya? Generalmente las reacciones de conversión no funcionan. He hecho la prueba varias veces y las reacciones de conversión no funcionan. Quizás, digamos, si ustedes pueden hacer una reacción de conversión, hacer funcionar en un sistema de destilación o de absorción, podrían hacer la prueba. Pero yo he hecho la prueba varias veces y ninguna me ha funcionado. ¿Sí? Entonces, las reacciones de equilibrio, ¿vale? Voy a poner aquí alguna con cinética, ya, ya. Eso principalmente no he hecho la prueba porque justamente he trabajado con equilibrio, porque esa era la que, bueno, porque las opciones que tenía era sido de conversión o de equilibrio, ¿ya? Así que voy a introducir reacciones, añadir. Ojo, añadir paquete de fluidos a la reacción, lo mismo que hemos hecho en reacciones, y voy a añadir una reacción de equilibrio. Equilibrio, ¿no? Reacción de equilibrio, ojo. Añadir reacción, equilibrio. Y vamos a añadir dos reacciones. Mi primera reacción es la SO2 más oxígeno produce SO3. ¿Sí? Esa es la que es antes de que entre a la torre de absorción. Si se acuerdan, en la parte de reactores que hemos hecho, digo, perdón, en el reactor de conversión que hemos hecho al principio, en la clase de simulaciones rápidas, ya si se acuerdan ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos introducido los coeficientes y hemos puesto uno vacío y hemos dejado que ponga balance, ¿no? Eso hay que recordarlo. Siempre es bueno tratar de recordar todo lo que hemos hecho.
Y si se dan cuenta, la reacción de equilibrio no necesita poner conversión ni nada. Ya vamos a ver bueno, obviamente después vamos a ver esta parte de configurar la constante y demás. Pero por ahora solamente ponemos los componentes y su estequiometría. Esa es una reacción y la otra es de equilibrio igual, ¿vale? Esta parte lo estoy haciendo, si se dan cuenta, no lo estoy haciendo tan detallado porque lo vamos a ver bien en reactores. Sí, pero es necesario explicarlo, ¿no? Porque no lo voy a poner así nomás. SO3 más agua, ambos son reactivos. Menos uno, ¿no? SO3 más agua produce ácido sulfúrico. Lo dejo esto en vacío y pongo balance. Y no necesito poner conversión ni nada. ¿Puedo elegir la fase? Ya, puedo elegir la fase. Eso es una reacción de equilibrio sin configurar las constantes. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que acabo de hacer, lista de componentes, para una parte del proceso. Paquete de fluidos, basado en los coeficientes binarios. No he elegido uno basado en la ecuación de estado como Penn Robinson, digamos. He elegido uno basado en coeficientes binarios como NRT. Y reacciones. Hemos creado reacciones de equilibrio. ¿Ya? A ver, quiero ver si me va a alcanzar el tiempo. Sí, tampoco quiero que pasemos más de la cuenta porque quizás ustedes tienen límite, o sea, su horario está bien predeterminado, así que vamos a hacer alcanzar el tiempo. ¿Ya? Tampoco quiero ir rápido. Yo sé que esta parte ustedes lo han sentido bien rápido, al menos lo que he puesto ahorita. ¿Ya? Al menos lo que he puesto ahorita. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a la simulación. Fíjense lo que les he dicho. Algunos coeficientes binarios para el paquete de fluidos son desconocidos, por tanto se van a llevar a cero. Aceptado. Ahora, ¿ya? Ahora. A ver, estoy pensando en hacer solamente la torre de absorción, porque siento que todo el proceso lo voy a tener que hacer enfriamiento y demás. Vamos a hacer la torre de absorción únicamente. O sea, vamos a hacer solamente esto. Estaba queriendo hacerlo desde aquí arriba, pero hay que llegar a las condiciones, hay que luego enfriarlo, que lo podemos hacer, pero creo más que todo por el tiempo, ¿no? El objetivo de la clase de hoy día es terminar la parte de separadores a nivel básico, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué a nivel básico? Porque vamos a ver separadores ya como columnas de refinación y eso. Vamos a ver, digo, de fraccionamiento y demás. Vamos a ver eso bien detallado en una clase aparte, ¿vale? Así que creo que solamente voy a hacer esta parte. Ya, entonces, tengo mi proceso SO2, va a producir SO3, ¿no? Y va a haber también una corriente de oxígeno y nitrógeno. Prefiero hacerlo solamente la parte de absorción, porque si hago rápido reactores, como que no vamos a entender muy bien, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Esta es mi corriente de entrar al observador. Esta es esta corriente de aquí. Así que esta corriente va a tener ¿qué? Va a tener SO3, porque en aquí el SO2 se oxida a SO3. Va a tener SO2, ¿por qué? Porque la reacción no es completa, ¿no? Es una reacción de equilibrio, por tanto hay una conversión de equilibrio, lo que significa que no va a ser una conversión de 100%. Va a tener oxígeno y nitrógeno, ¿por qué? Porque básicamente la oxidación se va a dar con el aire. Así que voy a poner toda esa composición aquí, ¿ya? Voy a ponerlo como cantidades iguales, 1 SO2, SO3. Voy a poner a oxígeno, qué sé yo, un 1 le puedo poner, y a nitrógeno le voy a poner un valor mayor, porque obviamente si tengo de oxígeno una cantidad, de nitrógeno tiene que ser más, porque el nitrógeno está entrando como inerte en el aire, no va a reaccionar. Así que voy a ponerle, por ejemplo, un 4 o un 3. ¿Ya? ¿Ya? Estoy poniendo esto arbitrariamente. Ustedes dirán, no suma uno, claro, no suma uno, pero sabemos que cuando yo pongo todo esto, el programa lo que hace es normalizar las composiciones, ¿no?
¿Qué es lo que único que estoy haciendo? Estoy poniendo una composición que contenga SO2, SO3, oxígeno y nitrógeno. ¿Cómo qué? Como si hubiera salido de mi reactor de aquí. ¿Vale? Eso es. ¿Ya? Ahora, en este punto no sé, digamos, si ya las anteriores clases o esta clase lo estaban haciendo junto conmigo la simulación. Quizás ya no, pero sería bueno que lo practiquen también en su casa para ver si les sale, ¿no? Porque a veces, digamos, sale aquí en la clase y no sale, digamos, cuando lo repito. Y ahí puede que haya un error. O también puede haber algún caso en que yo cuando lo haga en clase por algún motivo del programa o algo no salga, pero cuando ustedes lo hacen salga. Ya suele pasar eso también. Ha pasado eso. Bueno, me ha pasado también eso en clase, que digamos, hemos hecho algún equipo, por ejemplo, en la destilación atmosférica con de crudo de petróleo. A veces me da algunos problemas porque en clases algunas veces ha salido y algunas veces no. ¿Ya? Y yo les decía, hagan la prueba a ustedes porque es el mismo procedimiento y debería salir y salía, digamos. Mientras que a mí no me ha salido por X motivo, la simulación estaba muy cargada o es que el programa ya había hecho demasiadas iteraciones y se ha cansado y ya no quiere calcular, ¿no? Esa es una forma de decirlo, ¿no? Pero hagan la prueba, ¿sí? Traten de hacer la prueba cada opción o cada caso que hacemos. Voy a poner aquí una temperatura, por ejemplo, de 120. Después del reactor lo voy a enfriar hasta 120 y voy a poner una presión de 1.5 bars, ¿sí? Y un flujo de 1000. Este va a ser la entrada del observador, el gas. Voy a poner aquí mi corriente de agua, ¿sí? Mi corriente de agua, ¿sí? Agua. Composición. Uf, agua, aquí está. Me había olvidado que pensé que lo había puesto. Agua. Ok. Y voy a poner aquí, digamos, una temperatura de 25 grados centígrados y le voy a poner una presión de 1.5 bares, como si estuviera presurizado posterior a una bomba, ¿vale? Ahora, van a ver la torre de absorción. Básicamente, en cuanto a su funcionamiento, las torres tienen las mismas opciones, performance, todo eso tienen. Ya en su simulación, esa es la torre de absorción, ¿no? Voy a poner agua, entrada al absorbedor, voy a poner gas, por aquí va a salir gas residuo, y por aquí líquido, ¿no? Básicamente el funcionamiento de una torre de absorción que introduce agua, en este caso como un solvente, para hacer reaccionar con el SO3, ¿no? Normalmente la torre de absorción, un solvente extrae un componente de la mezcla de gases, ¿no? En este caso lo voy a usar como destilación, digo como absorción reactiva. Sí, pero básicamente el principio de funcionamiento es algo similar. No es como si el agua estuviera extrayendo el SO3 de aquí, para decirlo así. Ya, voy a poner eso. Siguiente, fíjense el número de etapas, hay que configurar. Por defecto aparecen 10. ¿Se puede poner corrientes laterales? Claro que se pueden poner corrientes laterales, ¿no? Voy a poner siguiente. La presión arriba. Va a decir que la presión arriba sea, por ejemplo, 1.2 bares y la presión abajo sea igual, 1.2 bares. Siguiente. Temperatura opcional. Es opcional. No lo tengo que anotar porque es opcional. Técnicamente no va a afectar el que lo anote o no, porque básicamente lo que el programa va a hacer es calcular las temperaturas, ¿sí? Y fíjense, aquí se puede poner side ops. ¿A qué me refiero? Lados laterales, esa columna de stripping lateral y demás se puede empezar a configurar desde aquí ya, ¿ya? Entonces, recapitulando, conexiones y presión. Obviamente el número de etapas ya definido según su teoría. Voy a poner don. Perdón. Entonces, si se dan cuenta, la columna T100 en opciones se parece bastante a la otra columna de destilación. Por eso he querido recalcarlo bien en el anterior, para no explicar en este, porque tiene lo mismo. Tiene lo mismo. ¿Sí? Diferencia.
No hay especificaciones activadas. Todo está vacío. ¿Sí? Nada más. Los parámetros, solver, todo es lo mismo. Y técnicamente, ¿de qué va a depender todo esto? ¿De que funcione o no funcione? De esta relación. La cantidad de agua que va a entrar en función a el gas, digamos. ¿Sí? Entonces ustedes ya tendrían que tener calculado, uno, cuál es la relación gas líquido, ¿no? Tener calculado o hacer prueba y error, ¿ya? Es decir, poner una cantidad y que funcione, poner otra cantidad y que siga funcionando así. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo que si no tienen calculado esto, o si con lo que han calculado no da, pongan este manipulador, set. Este es el CN, ¿ya? El CN. Este manipulador lo que hace es que pone una temperatura en función de otra, pone un flujo en función de otra. Yo les recomiendo que hagan eso, ya para ir cambiando mejor con este y no cambiando aquí el flujo. Claro, ustedes pueden cambiar el flujo, pero desde mi punto de vista, hacer esto es mejor. Les voy a explicar por qué. Por si acaso, es este que dice CNA. ¿Ya? ¿Qué es un manipulador? ¿Qué hace? Vamos a ver. Voy a seleccionar agua. Mi objetivo, target variable. Mi objetivo es agua. ¿Cuál es mi objetivo del agua? Su flujo másico, por ejemplo. Select. ¿Dónde yo quiero que busques para, para, ¿cómo decirlo? Para calcular su flujo? Source. Yo quiero que busques en entrar a apps, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Aquí si tengo un flujo de tantos kilogramos, lo multiplica por este valor de aquí, ¿ya? Por si acaso voy a parámetros, 1, y lo que hace es multiplicarlo por ese valor y el resultado ponerlo aquí, ¿no? Si se dan cuenta, este valor por 1 va a ser igual al mismo, ¿no? Si lo pongo aquí 2, va a ser el doble. Fíjense, el doble. Entonces, básicamente es solamente eso. Un manipulador que puede manipular flujos, también se puede hacer con temperaturas y demás, pero más que todo usado en flujos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es una buena forma para que ustedes cambien directamente aquí, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner room. Ahorita está funcionando. ¿Ya? La relación que he usado quizás ha sido buena. Yo le he puesto un poco al azar, ¿sí? Para cualquier sistema de absorción, directamente es conectar y hacer correr, ¿vale? Se han dado cuenta que no he hecho nada más. ¿Y de qué importa esto? O sea, ¿de qué depende de esta relación? Esta relación es bastante buena. Obviamente también la presión de operación y demás. Sí, obviamente ya. Pero eh, es que también son los casos, ¿ya? Por ejemplo, una vez había un proyecto que era de ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico, bueno, se producía mediante un horno de cloruro de hidrógeno y luego se pasa a una etapa de absorción donde se absorbía con agua para formar el azeótropo ácido clorhídrico comercial. Y si bien teníamos la relación correcta, la presión no era la buena. Entonces hemos ido probando a diferentes presiones hasta que funcione. ¿Ya? Entonces todo eso también depende de la presión, la temperatura y el flujo, ¿ya? Quizás he hecho harta énfasis en el flujo, pero sí depende de todo eso. Sí depende de todo eso, ¿ya? Así que en la torre de destilación han visto que introducía, ¿ya? Y lo ponía especificaciones. Sí es verdad que si introduzco una temperatura mayor o menor, cambia también algunas cosas en la torre de destilación, pero básicamente las especificaciones se definían aquí, en el proceso, ¿no? O sea, en el equipo. Pero en la torre de absorción, las especificaciones tienen que ser de entrada buenas para que funcione. ¿Sí? Tienen que ser buenas especificaciones de entrada. Si no, no va a funcionar como queremos. ¿Vale? Y eso me ha pasado
En unos casos me ha pasado donde las especificaciones que eran no eran buenas, entonces había que buscar haciendo prueba y error, buscar bibliografía, entonces había que darle más trabajo, bueno, había que darle o dedicarse más tiempo a estos equipos, ¿no? Y eso sería una tabla de absorción, literal, directamente. Todo lo demás es lo que hemos visto. Ahora ustedes dirán, y la reacción. Ya está, ahorita vamos a ver. Antes podemos ver unas cuantas cosas. Fíjense, la temperatura es calculada, ¿no? Por el programa es calculada la temperatura. Ya igual los flujos. Por ejemplo, aquí tenemos estos flujos, ¿no? Y aquí tengo este otro flujo. Obviamente tengo una cantidad mucho mayor de agua, ¿no? Ha absorbido un poco de los otros componentes, claro. Ha absorbido un poco de los otros componentes, pero técnicamente no está haciendo lo que yo quiero, ¿no? Porque lo que yo quiero es que sea reactivo, ¿vale? Entonces aquí vamos con la parte de absorción reactiva. Voy a poner nuevo. Voy a seleccionar mi set de reacción. Un cacho, un cacho. A ver, vamos a intentar, pero aquí hay algo que hemos hecho mal. Bueno, algo que he hecho mal, perdón. He hecho mal y recién me he dado cuenta que he hecho para hacerlo rápido. Si recuerdan la anterior, la clase de simulaciones rápidas, les he dicho, ¿no? Siempre es bueno tener tantos sets de reacciones como reactores haya. En este caso, en este proceso, tengo un reactor, digamos, y otro reactor, ¿no? Si bien este es un destilador, perdón, un absorbedor, tengo otros sistemas de reacción. Y no es bueno que lo ponga juntos en el mismo set, porque el programa va a calcular para los dos, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí he cometido el grave error de ponerlo, los dos reacciones en un mismo set, que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ocurren en diferentes etapas del proceso a diferentes condiciones, ¿ya? Si ocurrirían a las mismas condiciones y como reactores en serie o en paralelo, ya está bien. Pero como están en diferentes etapas del proceso, bueno, más que diferentes etapas, como están en diferentes condiciones y demás, no debería ponerlos juntos. ¿Por qué? Porque va a afectar bastante. Así que lo que voy a hacer es la reacción de oxidación del SO2 a SO3 lo voy a borrar, ¿vale? Porque no nos va a servir por ahora, ¿no? Y solamente tengo la de SO3 con agua va a producir ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces eso van a disculpar un pequeño error que he tenido solamente por hacerlo rápido, que ahora sí, ¿no? Les había dicho, ¿no? En la anterior. Recuerden que si tienen varios sistemas de reacción a diferentes condiciones, usen diferentes sets de reacción. Ahora sí. Ahora sí, sin miedo, puedo ir aquí a editar y voy a poner set 1. ¿Ya? Ahí fíjense qué me decía. Eh, la columna de reacción, el solver que seleccionaste, ¿no? El solver que hemos seleccionado. ¿Qué significa? Voy a ir a solver, lo que les había dicho. Y voy a cambiar esto a un modelo para reacciones o para columnas reactivas. Sparse. ¿Ya? Voy a poner los RUN nuevamente. Fíjense que está corriendo. ¿Sí? Y voy a poner aquí reacciones y voy a hacerlo nuevamente. Y voy a poner set 1. Y ya me reconoce la reacción. Ya reconoce la reacción. Ha salido error. ¿Por qué? Porque no tenía el solver adecuado. Segundo, después de introducir la reacción, un momentito, por favor, un momentito, un momentito. Ya, mil disculpas, continuamos. Entonces, como iba diciendo, después de poner la reacción, configuramos de qué etapa a qué etapa ocurre la reacción, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿va a ocurrir en todas las dos? Sí, en este caso sí, pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, en algunos casos, la reacción ocurre a ciertas temperaturas, digamos. En algunos casos, digamos, he visto destilaciones reactivas, sobre todo, por ejemplo, en el proceso de producción de acetona, de alcohol isopropílico a partir de agua y propileno, ¿sí?
también hay un proceso que involucra una destilación reactiva. Eso hemos hecho una simulación con uno sí, con uno que tenía que ser para diplomado. Y la reacción no ocurría en toda la torre, ocurría solamente en unas etapas. ¿Por qué? Por las temperaturas, ¿sí? Su teoría, su bibliografía decía que la reacción ocurría entre tal y tal temperatura. Y esa temperatura solamente estaba entre tal y tal etapa, ¿no? Obviamente aquí no se puede apreciar mucho porque básicamente las temperaturas se aproximan, pero hay torres de destilación donde arriba está a 10 grados centígrados y abajo está a 200, digamos. Entonces, en ahí, digamos, la reacción no ocurre en todo, digamos, solamente ocurre a ciertas temperaturas. Y por eso en aquí les da la opción de configurar eso. Yo quiero que la reacción ocurra de tal etapa a tal etapa. Y más que todo eso lo pueden ver por las temperaturas. Claro, si no quieren complicarse, pónganlo desde el principio hasta el final, ¿no? Yo quiero que ocurra desde el principio hasta el final. Y una vez que hemos hecho todo esto, lo cerramos y activamos. Ojo, no siempre funciona la primera, ¿ya? A veces al activar empieza a calcular y tenemos que desactivarlo y activarlo, ¿ya? Voy a poner activar y está todo bien hasta ahora y vamos a ver qué ha pasado, ¿ya? Voy a poner aquí composición y ¿qué tengo ya? Ácido sulfúrico. Anteriormente no había ácido sulfúrico, ¿no? Se han dado cuenta que ácido sulfúrico no había, ¿por qué? Porque básicamente no estaba ocurriendo la reacción. Ahora el agua con el SO3, fíjense, el SO3 no tengo nada y tengo ácido sulfúrico. En gas residuo es posible que tenga SO3, no tengo nada inclusive. Se ha consumido todo el SO3 con el agua y tengo una buena cantidad de ácido sulfúrico. Quizás aquí ya va a depender de las condiciones, ¿no? Ahorita está saliendo el ácido sulfúrico o la corriente está saliendo a una corriente del 16%. Quizás no es la mejor compresión y quizás es porque he puesto demasiada agua, ¿no? Entonces todo eso va a depender de nuestra alimentación, pero de qué ha funcionado la torre de destilación, ha funcionado. De qué ha funcionado, digo, la torre de absorción, ha funcionado. De qué ha funcionado la absorción reactiva, ha funcionado. ¿Sí? Han visto que hemos puesto, primero hemos hecho funcionar sin eso, sin introducir la reacción. Luego le hemos cambiado el solver, ¿sí? Y hemos introducido la reacción y lo hemos activado. Si no les sale la primera, lo van a poner reset y lo van a activar y recién lo ponen room. ¿Ya? Puede que no siempre salga la primera. Así que eso tengan cuidado. Si no tenemos esto y no hacemos nada de lo que hemos hecho con la reacción y nada, una torre de absorción normal sería. ¿Vale? Una torre de absorción normal. Ahora voy a cambiarle esta cantidad, por ahí es mucha agua, vamos a poner a ver 1. Ya está calculando, ya no, ha vuelto a calcular. Y quizás aquí ya sale mayor cantidad de ácido sulfúrico, o mejor composición por lo menos. Vamos a poner otra, ¿no? Se han dado cuenta que aquí estoy haciendo prueba y error, ¿no? Es porque no he hecho todo el proceso en sí, ¿no? Si hubiera hecho todo el proceso, quizás estas condiciones hubieran sido diferentes. ¿Qué condiciones me refiero? Esta composición, ¿no? Vamos a ver 0.5. Ya está calculando 0.7, perdón, composición. Ha cambiado relativamente. Quizás para hacer prueba y error tendría que ver la cantidad que hay en moles de aquí. Y según esa cantidad de moles, introducir una cantidad exacta de agua, ¿no? Pero eso ya es más que todo del proceso y no tanto del simulador. Ahí ya no, creo que ya no va a funcionar, ¿no? Ya no está funcionando. Aceptar. A ver, estamos bien. Y ya tenemos al 87% en ácido sulfúrico, ¿no? Estoy mejorando la composición. Vamos a ver las rocas de residuo. Sí, no hay SO3 todavía. Sí, hay mucha agua hace rato cero. Pero han visto que básicamente se está simulando nomás el proceso. ¿Sí?
Vamos a tomar un pequeño descanso de 10 minutos, no sé si les parece. ¿Estamos bien? Si tienen alguna pregunta, pregunten. Yo sé que esta parte ya se está complicando un poco, al menos si es que no han usado el programa, pero espero que lo puedan entender bien con los videos de repetición y demás. Entonces, 10 minutos, ¿les parece? Vale, entonces, si no hay comentarios, una pequeña pausa. Ya, ya, entonces, las columnas de destilación, absorción son básicamente similares en cuanto a sus especificaciones, digo, perdón, en cuanto a su performance y demás. De esta misma columna, como habíamos visto, se puede añadir internas y se puede cambiar a empaque, ¿no? Si es empaque, por ejemplo, ya puedo decir qué tipo de empaque es, Rashi, por ejemplo, a mí Rashi, ¿no? Y especifico cuánto es el espaciado o a cuánto equivale una etapa, ¿no? Una etapa, por ejemplo, el HTP, altura equivalente de etapa. Bueno, esa no es su traducción exacta, pero es básicamente lo que representa en algunos libros. Una altura equivalente de etapa, por ejemplo, representaría de empaque, qué sé yo, 1.2 metros, digamos. ¿No? Si se dan cuenta, esto básicamente ha salido su dimensionamiento bueno. Y fíjense, lo que no había pasado anteriormente, azulito está, ¿no? Azul está. Entonces, todo es similar, ¿vale? Todo es similar a lo de lo que hemos visto anteriormente. Rating, worksheet, performance, flow sheets, reactions, que en este caso lo hemos activado. Dynamics, que en este caso básicamente no hay ningún bezel. Había que configurar de otra forma Dynamics, pero es algo similar, ¿vale? Ahora, ¿por qué les digo que varias columnas son iguales? Han visto que he introducido otro y si igual se tenía que poner especificaciones, ¿no? He introducido este que tenía tres columnas, digo, tres stripping y se tenía que introducir igual especificaciones, ¿no? Si bien aquí es un poco más detallado, más largo, igual especificaciones, como una torre de destilación normal. Esto lo vamos a ver más después. Este de aquí es una combinación básicamente entre el destilador y el absorbedor, ¿ya? Quizás no es la mejor forma de expresarlo, pero ¿por qué le digo que es una combinación? Voy a poner, ya van a ver, voy a poner aquí el flujo, ¿no? Perdón, el calor del condensador. En este caso es un absorbedor con condensador. ¿Cómo funciona? Se alimenta una corriente de gas, pasa por el condensador, una parte del condensador o del gas, si quieren verlo así, bueno, en este caso puede ser parcial, una parte del gas sale como residuo, otra parte sale como líquido y otra parte ah, vuelve a la torre y esa misma trabaja como el sistema de absorción, ¿no? Básicamente es un absorbedor en el cual su solvente, por así decirlo, está haciendo el condensado del mismo proceso. Esa es una forma de explicarlo. Quizás no es la más exacta, detallada, pero una forma de explicarlo es eso. ¿Sí? Lo mismo con la columna de absorción con reboiler. En ese caso entra el líquido y el gas que se produce en el gas para el gas líquido pasa por ocurre por el reboiler, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a poner aquí que sea total. No, voy a poner full reverse, así. En este caso, ¿qué está pasando? Se está saliendo gas residuo y el líquido que está condensando está funcionando como solvente, como se ha dicho, y está absorbiendo aquí lo que queremos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, gas, aquí líquido. Sí. No voy a hacer una simulación completa, lo único que quiero que vean es lo siguiente. Fondos.
Voy a poner siguiente. Presión, un bar, un bar. Esto es bastante bueno en sistemas donde, o sea, se puede inclusive aquí añadir una corriente lateral, ¿no? Voy a poner reacción de reflujo como si fuera un destilador. Se puede añadir una corriente lateral. Entonces, podría también trabajar con otro solvente, ¿no? Y si necesitamos que tenga más contacto, digamos, bueno, no me refiero a más contacto, sino que si queremos que sea un poco más eficiente, se puede añadir esta parte del condensador. Ya hay algunos procesos que para que sea mejor la separación se añade el condensador. Pero lo que les decía, o lo que quería representar era lo siguiente. Es lo mismo que un destilador, que un absorbedor. Lo único que varía son las especificaciones. En este caso, básicamente, si se dan cuenta, tengo las especificaciones como si fuera un destilador. Solo que tengo que activar solamente una, ¿no? Entonces, si ya sabemos cómo simular el destilador, el absorbedor, en aquí básicamente va a ser algo similar al destilador. Solamente hay que ver qué condiciones del proceso son buenas. Lo mismo con el absorbedor con el reboiler, ¿sí? Lo mismo. La única diferencia va a ser que aquí va a aparecer especificación en la parte del reboiler, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son ya un poquito más diferentes? La columna de destilación de 3 fases es algo similar, ¿ya? Pero fíjense, lo que pasa es lo siguiente. Al ser una columna de 3 fases, necesita tener una configuración o especificaciones de las fases de salida. ¿A qué me refiero? Van a ver lo siguiente. Fíjense, dice aquí dónde tengo 2 fases de líquidos, ¿no? Puedo yo marcar por etapas a qué fase, digo, en qué puntos tengo 2 fases de líquidos. Siguiente. Y aquí fíjense, este es el condensador. Y aquí tengo su Q del condensador, ¿no? Q. Y fíjense, aquí tengo la salida del vapor, ¿no? Fíjense, puede ser un condensador total, parcial. Si es un parcial, tengo salida de vapor. Si es total, no tengo salida de vapor. Pero esto es lo que lo convierte en columna de destilación 3 fases. La salida de líquido orgánico y la salida de líquido pesado, acuoso. Entonces tenemos que configurar esto y obviamente cuando configurar eso tenemos que introducir más especificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner estos valores. Siguiente, fíjense. Tengo igual más especificaciones con respecto al líquido pesado y al líquido ligero, ¿no? Bueno, en este caso estamos especificando flujos. Vamos a poner siguiente directamente. Y aquí especifico, ¿no? Estoy poniendo cualquier valor solamente para que ustedes vean que al final vamos a llegar a algo similar. Siguiente, siguiente, fíjense, igual que en la columna de destilación, presiones arriba y abajo. Ya. Vamos a simular uno bueno o uno más detallado. Es que lo que pasa es que a veces, digamos, hacer tantos procesos, tenemos que pasar una clase sino cada proceso, ¿no? Sí, por eso, digamos, a veces algunos lo estoy tocando de este punto, de esta forma, ¿no? Sí. Fíjense aquí, este es un condensador que tiene 2 salidas. Perdón, un condensador, sí, total, que tiene 2 salidas. Una del líquido orgánico y una del agua, ¿no? Entonces, básicamente es especificaciones nomás. ¿Ya? Fíjense, todo lo que hay que especificar está en el sumario. 2 en este caso. Podría haber hecho lo siguiente, ¿ya? Si ustedes no quieren trabajar con esto, que es un poco más largo de hacer, podrían haber trabajado con una columna de destilación
y poner aquí water draw, que básicamente es algo similar a hacer lo anterior, ¿sí? O podríamos haber hecho lo siguiente. Si no se podía, o sea, si se podía separar las tres fases anteriormente, usar un separador trifásico, separar las tres fases y recién que vaya al destilador. O en otro caso, usamos una torre de destilación normal o una torre de absorción. Y en la parte de parámetros en el solver ponemos no to liquid checks para que reconozca tres fases, ¿no? Así que a veces, digamos, se puede hacer algunas cuestiones para que no se tenga que complicar tanto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tardar en simular este ventilador de tres fases bastante y este solamente es un, qué sé yo, una décima parte del proceso, quizás no es lo más conveniente, ¿no? Ahora, claro, si va a ser solamente el proceso, un destilador, una bomba, un intercambiador así, ya hay que ser lo más riguroso posible. Pero si no, ya va a depender de cada uno qué tan detallado lo quiere hacer. ¿Vale? Entonces, ese es el destilador de tres fases que voy a tratar de buscar un proceso para que lo hagamos. Sí, una vez lo hemos hecho en una clase, pero es que hacer bastantes procesos en clase sería como pasar más y más clases, digamos, para cada proceso, ¿no? Y ahorita, digamos, por el tiempo, no nos va a alcanzar para hacer uno de estos. Todos los demás de aquí abajo lo vamos a ver ya más adelante, ¿sí? Si es que alguno, digamos, lo estoy pasando, lo voy a ver tranquilamente en la próxima clase. Pero lo que quería ver hoy día o quería terminar era sólidos, separadores de sólidos. ¿Ya? Tenemos sólidos, el ciclón, el hidrociclón. Este líquido hidrociclón, que en lo personal no me gusta mucho cómo está este equipo. Bauhaus filter y filtro rotatorio. Ya. Ahora tenemos dos opciones. Eh, ¿Qué opciones? A ver, lo voy a poner un rato pausa de grabación. Esta vez,